Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este live de Hello que vamos a hacer con Isabel Díaz Plaza. Es parte del equipo Love Fertility, a quien ya conocéis de sobra, son colaboradores desde hace muchísimo tiempo ya en grupo de apoyo Hello. Me hace mucha ilusión, Isabel no la conocéis, es la primera vez que vamos a hacer un directo con ella y me hace muchísima ilusión que la conozcáis. Ahora entenderéis por qué, por lo que os he contado en stories que le vamos a decir en directo que ella no tiene ni idea. Ahora os lo puedo decir porque veo que todavía no se ha unido, ¿de acuerdo? Y le vamos a leer comentarios que han llegado sobre ella. Pero todas calladas, que es una sorpresa. Bueno, mira, se acaba de unir Love Fertility Clinic. Vamos a unirle. Isabel Díaz Plaza, que la tenemos por aquí. Vamos a hablar de cómo los miomas afectan a la fertilidad, ¿de acuerdo? Sobre salud uterina. En global. Hola Isabel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal estás? Bienvenida. Muy bien, encantada de estar contigo. Hoy me hace una ilusión loca, de verdad, porque tenerte así, o sea, ya hemos hablado alguna vez, hemos compartido alguna cosa, pero que estés aquí en Hello, en mi casa, bienvenida, por favor, bienvenida. Gracias. Bueno, te estaba presentando un poquito en el previo, pero creo que la mejor manera de presentarte es leerte. Mira, cuando colgamos en Stories que vamos a hacer un directo con algún profesional, siempre abrimos una cajita para que pongan preguntas que además han llegado un montón, ¿eh? Ya te advierto. Pero nos pasó algo muy curioso y es que nos empezaron a llegar comentarios acerca de Isabel Díaz Plaza. Entonces, creo que es la mejor presentación del mundo mundial. Te voy a leer alguno, ¿de acuerdo? No nos vamos a emocionar. No nos vamos a... Vale. Uno pone, así, con letras grandes, Isabel Díaz Plaza, ginecóloga, es mi doctora y Dios sabe lo difícil que se lo estoy poniendo. Aún así, estoy muy contenta de que sea mi doctora. Os va a encantar, explica todo genial. Este uno. El siguiente. En cuanto he leído Salud Uterina, que es la portada que pusimos para anunciar el live, he pensado en Isabel y en cuanto he visto que es con ella con quien hacíais el directo me ha dado un vuelco el corazón. Conocí a Isabel después de un periplo en la Seguridad Social y gracias a ella por fin empecé a ver la luz. Entendí lo que me pasaba, los miomas y lo importante que es el diagnóstico. De eso me imagino que hablaremos, ¿verdad? Sí. Hoy embarazada de 4 meses no me voy a perder el directo. Qué grande Isabel. Y otro más, ha llegado más, pero te leo así como los tres que más me han... Y me pone Isabel con un montón de exclamaciones. ¿Verdad que sí? Que es bonito esto. Por eso te digo, vamos, es que esta es la presentación más chuli del mundo mundial. Y pone Isabel con un montón de exclamaciones. Me encanta Isabel, ha sido mi doctora y gracias a ella, bueno, no sé si lo voy a poder leer. Gracias a ella tengo a mi hija, ahora mismo dormida a mi lado. El día de mañana, cuando tenga capacidad de comprender cómo la concebimos, le hablaré de la doctora y de lo importante que ha sido en nuestras vidas. Isabel, no, por favor, no, que voy yo después. ¿Qué pasará? La verdad es que es lo bonito de esto. Se sufre mucho hasta que consigues un embarazo, pero es muy bonito luego después la recompensa. La verdad es que tenemos un trabajo muy bonito. Cuando leía esto, yo pensaba, o sea, la ginecología es una especialidad, digo desde el punto de vista del profesional, muy brutal, porque estás súper unida a la vida continuamente, o sea, Sí. todo el rato. Me imagino que es muy complicado no generar un vínculo con la paciente, ¿no? Sí, no, es imposible no generar un vínculo con la paciente. Y en medicina reproductiva más, porque como las ves tantas veces y lloras con ellas y sufres con ellas y te alegras con ellas, aquí y en cualquier sitio saltamos cuando una beta es positiva, cuando un test de gestación es positivo. Por eso, porque es como, venga, el esfuerzo ha merecido la pena. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que poner en cada paciente. Además, soy Eso es testigo lo que hay de que eso poner. porque una jornada que os fui a visitar, teníais ahí una fiesta montada porque había sido un pleno de betas y digo, madre mía, qué ambientazo hay de aquí, por favor, qué alegría. Y todo el mundo súper contento, las chicas de recepción, Sí, 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 vosotras, sí, Marta, todo el mundo. sí, Es una pasada. sí, sí. Oye, ¿por qué siempre cuando tenemos el primer directo con un profesional, os hago la misma pregunta, ¿vale? Y es, ¿por qué elegiste esta profesión? Pues yo creo que desde que tengo uso de razón quiero ser médico. No, o sea, mi hija ahora mismo está a punto de entrar, o sea, de decidir qué quiere hacer
y no sabe qué quiere hacer. Y yo digo, pues qué pena, porque yo es que lo tenía tan claro desde el principio que quería hacer medicina, lo tenía clarísimo. Lo de reproducción asistida y ginecología, eso viene después, Sí. cuando empiezas a ver las diferentes especialidades, pero eso viene después. Pero realmente medicina lo tenía clarísimo. No te sé decir, no te sé decir en qué momento decidí, porque yo creo que nací sabiendo que quería hacer esto. ¿Qué pasa? Y la verdad es que al final la vida te va llevando, pero yo creo que me ha llevado justo donde quería estar. Pues fíjate que es algo que hablamos mucho las pacientes, que creemos que esta profesión, a ver, claro, nosotras estamos muy unidas a esta especialidad, obviamente, pero Claro, creo que la medicina es una profesión que tiene que ser vocacional. sí, sin duda, sin duda. Y eso no se puede perder. Ujú. ¿Qué es lo mejor de un día de tu trabajo? Eh, pues mira, llegar con una paciente que entra llorando y darle un plan. Ay, O sea, no le vas a dar una seguridad de que se va a quedar embarazada. Yo lo digo siempre, no vamos, o sea, no sé si te voy a dejar embarazada, pero lo que sí sé es que te voy a contar las cosas como son, que te voy a apoyar y que vamos a ver si conseguimos llegar hasta donde quieres. Y si no puede ser, también nos vamos a sentar y vamos a aceptar la situación juntas. pues Eh, debe creo que es lo que creo que es lo que y que luego después salga la paciente convencida de que bueno de que existe una opción. Como yo digo, vamos a subir escaleras a ver hasta dónde llegamos. Pues tiene que ser un rasgo muy característico tuyo, porque es que precisamente es uno de los comentarios que nos habían llegado. En plan, pues oye, pasé un periplo y fue conocer a Isabel y por lo menos entendí que era esto, porque sí que es verdad que igual, a ver, no es que en la seguridad social lo hagan mal, que no, que hay grandes profesionales, pero van como tan a matacaballo, pobrecitos míos, que tampoco tienen mucho tiempo de explicarnos las cosas. Y Sí, bueno, entender, perdona, creo que alguna de esas pacientes son de la seguridad social, porque no es posible que todas vengan solo de la privada. no, aquí no me decían, ¿eh? Bueno, excepto esta que me decía que venía de la Seguridad Social y que había pasado un periplo y que gracias a ti empezó a ver la luz, que entendía, me gustó por esto, por esta última parte, entendí lo que me pasaba, los miomas y lo importante que es el diagnóstico, ¿vale? Porque hoy vamos a hablar de esto, de miomas. Para empezar, de la base, de lo más pegado al suelo. ¿Qué es un mioma? ¿Qué es un mioma? Bueno, a ver, el útero tiene tres partes, pero la parte más importante, el útero es un órgano muscular, y el miometrio, que es la parte donde surgen esos miomas, Uh -huh. está formado por células que se llaman miocitos. Bueno, pues cuando un miocito se pone a crecer de manera descontrolada, surge un mioma, que no es más que un tumor benigno. Vale, Es un tumor benigno que empieza a crecer. vale. ¿Hacia dónde empieza a crecer? Es o hacia adentro, que entonces afecta al endometrio, que es la parte de dentro del útero donde se tiene que implantar el embrión, o hacia afuera, hacia la serosa. Si crece hacia afuera, no hay ningún problema. Si crece hacia adentro, es cuando produce complicaciones de cara a que el embrión se implante o de cara a la continuidad del embarazo o al desarrollo de ese embarazo con normalidad e Vale. incluso hasta el parto. Pues muchas de las preguntas que nos han llegado van en esa línea. Oye, ¿qué tamaño tiene un útero, más o menos? Porque yo no, creo que todas nos lo imaginamos muchísimo más grande de lo que es. A ver, un útero en condiciones normales, cuando nosotros lo medimos, podemos decir que es normal si mide unos 5 centímetros desde el fondo hasta el cervix, es normal, es un útero aceptable. 5, 6, más o menos eso es un útero aceptable. ¿Qué es lo que pasa? Que hay miomas de 5, 6 y 8 centímetros. Entonces hay veces que tú haces una ecografía y esos miomas son más grandes que el propio útero. Claro. ¿Vale? Pero depende más de dónde esté ese mioma que del tamaño que tiene. Porque si ese mioma está hacia afuera, ese mioma es grande, puede molestar, pero no tiene por qué influir demasiado en la capacidad reproductiva. Si quieres, ahora lo hablamos despacio Sí, y me ha apuntado te así lo como cuento. una estructura porque me parece un tema apasionante, Isabel, te lo digo de verdad. Porque cómo aparecen, o sea, aparecen por el artículo 33, porque son caprichosos y les apetece aparecer ahí, o
¿Hay alguna Sí, razón? a ver, los miomas se van desarrollando a lo largo de la vida. Normalmente en la década de los 30 y los 40 es cuando empiezan a aparecer los miomas. Como ya digo, es una célula miometrial que en algún momento salta y empieza a desarrollarse de manera mucho más rápida. Es como una tumoración, porque en sí es una tumoración. Es un tumor, pero es un tumor benigno. La raza está relacionada con la posibilidad de tener el riesgo de tener o no miomas. Por ejemplo, la raza negra se ha visto que tiene más riesgo de tener miomas. Las mujeres nulíparas, es decir, que no han tenido hijos, tienen más riesgo de tener miomas. Las mujeres obesas tienen más riesgo de tener miomas. Entonces, ¿qué es lo que, y como digo, como la edad es un factor, está asociado a la aparición de esos miomas y antes las mujeres nos quedábamos embarazadas o se quedaban embarazadas con 20 años, no había miomas, pero como estamos retrasando esa edad de maternidad, están apareciendo los miomas en mujeres que quieren quedarse embarazadas y O sea, eso es lo sería que vemos. como una afección normal dentro de, ¿no? O sea, es una afección habitual de la salud femenina. No, no, aproximadamente, pero a medida que aumenta la edad, sí que hay, aumenta el número o sea, el riesgo de aparición de los miomas. Estamos hablando que aproximadamente en un 50% de las mujeres con deseo de fertilidad pueden tener miomas si nos acercamos a esa década de los 30 hacia los 40, sobre todo. Una de las ¿Vale? preguntas que te iba a hacer, pero ya lo has respondido, es ¿a qué edad empiezan a aparecer? Me dices que en torno a los 13. No está A muy... los 30, los Ah, a los 30, 30, en torno perdona. en torno a la década de los 30, Vale. la década de los Pues nada, 40. olvídate porque había entendido a los 13 y digo, jolín, pues por esa edad es cuando igual no se tiene que No, bajar la regla y todo esto, igual tiene algo que ver. ¿Se sabe por qué aparecen? O sea, si hay algo que, no sé, por el estilo de vida. Mira, has dicho algo muy importante que luego te preguntaré sobre la obesidad, pero ¿el estilo de vida influye en que tengamos más miomas? no hay estudios, ensayos clínicos que digan que el estilo de vida influya en la posibilidad de tener o no miomas. Eso, lo que sí se ha visto es que las mujeres con mayor sobrepeso, que suelen tener un estilo de vida peor, porque por lo que sea aumentan más ese índice de masa corporal, sí que se ha visto que está relacionado con la aparición de miomas. Eso sí que se ha visto. Vale, mira, nos vamos a desviar nada, un segundo, como si paráramos en un área de servicio. Em, es un tema que me preocupa muchísimo, el tema de la obesidad en pacientes que están en búsqueda de un embarazo, ¿vale? Pero es un tema muy delicado, claro, porque nos llegan a veces Muy mensajes, es muy delicado, porque una cosa es, vamos a decir, vamos a hablar, claro, una cosa es tener una condición física determinada, que no implica que tengas obesidad, sino que pues tu condición física es esta, al igual que otras personas, son más chiquititas, otras son un poco más grandes, pero cuando ya, ¿cómo se mide cómo se mide esto cuando ya es obesidad? Eh, Hablamos de obesidad que nos afecta de cara a quedarnos embarazado con un índice de masa por encima de 28-30 sobre todo. ¿Vale? Un entonces, índice de masa por encima de 30 podríamos estar hablando que afecta para quedarnos embarazados. fenomenal. Entonces, es verdad, o sea, es cierto que la obesidad afecta e influye en la fertilidad femenina. Sí, sí. De hecho, hay estudios y hay gráficas que nos indican que las tasas de gestación disminuyen en tratamientos de reproducción asistida independientemente de la edad de la mujer cuando esa mujer tiene un índice de masa mayor. Es decir, independientemente de si eres más joven o no, si tu índice de masa corporal es mayor, es decir, si estás más obesa de la normalidad, de lo que consideramos normalidad, que es por encima de 28 o 30, tus posibilidades de gestación bajan. Incluso con un índice de masa corporal por encima de 40, tus posibilidades de gestación bajan un 20%, que es mucho. Y es una puñeta, porque yo
entiendo que es que perder peso no es fácil, y más una obesidad que una No, enfermedad. No es fácil, ni a nivel de ponerte, ni a nivel emocional. Y si ya la carga que tienes es dura, pero es algo que hay que hacer. Pero luego, aparte, por lo que comentáis los especialistas, que debe haber un protocolo, o sea, hay un protocolo que tú tienes este índice pues sí, elevado, que luego también, no solamente el tratamiento, es el embarazo también, que hay riesgos. claro. Cuando tú te pones delante de una paciente y le dices, mira, no te quiero hacer el tratamiento hasta que no me adelgaces, no es que nosotros seamos el poli malo que no queramos embarazarlas, no, es porque vemos que el esfuerzo que supone hacer un tratamiento es muy grande y perder un 20, un 10, un 5% de posibilidades de embarazo cuando ya sabemos que las posibilidades no son muy altas en muchas de nuestras pacientes, es mucho. Entonces, una cosa que sí que está en ellas, que es adelgazar, que es difícil, ¿eh? Esto, o sea, yo me pongo en su lugar y pienso, pues es que no soy capaz de adelgazar yo ni 200 gramos. Cómo lo van a hacer ellas con la carga emocional que tienen? Pero es necesario que se lo digamos y es necesario que insistamos para conseguir las mejores Y tasas. luego, aparte, que yo creo que pues en ciertos aspectos, es que te hablo de este tema porque es que hace nada mantuvimos una conversación por privado con una compañera que tenía este problema, y es verdad, es que es súper complicado. Hay una carga emocional muy fuerte en la que tienes muchísima ansiedad, con lo cual comes más. Entonces es una Claro, pescadilla que se muerde la cola. Ahí, por ejemplo, sí que podríamos, en Love Fertility Clinic, tenéis no solamente nutricionistas, sino también una psicóloga que está incluida dentro del propio tratamiento, que te va a ayudar. Te va a decir, venga, sí. no estás sola, yo estoy contigo, vamos a perder Sí, y es necesario. esto. Es necesario esa ayuda porque, pues eso, como tú dices, es que ni tú ni yo muchas veces tenemos la fuerza para ponernos, ellas que están en una situación de estrés, pues es más difícil, pero realmente es necesario y es por su bien. Es por salud. Retomamos, nos dejamos el área de servicios y volvemos a la autopista de los miomas. ¿Qué sintomatología presentan los miomas? ¿Podemos empezar a notar algún dolor, alguna molestia? A ver, los miomas hay un porcentaje alto de mujeres que no tienen ninguna sintomatología. En ese caso, si la paciente no se quiere quedar embarazada y no le dan síntomas, no habría que hacer nada. Eso Vale. para las que están oyéndolo y dicen, a mí me dijeron una vez que tenía un mioma, pero nunca más. Si dan síntomas, la mayor parte de los síntomas son dismenorrea, que es dolor con las reglas, o bien metrorragias o hemorragias importantes durante el periodo, ¿vale? Esos son los síntomas más frecuentes. Vale. ¿Vale? Luego también, con menos frecuencia, existe la posibilidad de tener molestias con las relaciones, lo que conocemos como dispareunia, que es, pues eso, dolor con determinadas posturas o en cualquier postura por el hecho de tener miomas, que no dejan de ser unas lesiones duras y que pueden en algunas ocasiones molestar a la hora de tener relaciones, tanto para ellas como para ellos. Así, para los chicos también. Depende de la posición, sí que es posible, ¿vale? Pero sobre todo el dolor es para ellos. Antes has comentado así, has pasado por encima, que con el embarazo puede ayudar a desaparecer. O sea, bueno, perdona, igual he entendido mal, ahora que te lo estoy diciendo así de viva voz. Que decías que mujeres que no habían sido madres presentaban miomas, pero no sé si es un mito o es verdad. ¿Con el embarazo pueden desaparecer? A ver, los miomas durante el embarazo puede pasar que se queden como están, que aumenten de tamaño y muy rara vez que disminuyan de tamaño, Vale. ¿vale? Entonces es un mito. El estímulo hormonal en ocasiones hace que aumenten de tamaño y pueden dar complicaciones durante el embarazo por ese aumento de tamaño. Vale. Pero hay muchas veces que se quedan más o menos estables. Vale, entonces se presenta en tu consulta una chica, le hacéis una revisión, descubrimos unos miomas. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hay que hacer? Lo primero es, hay que hacer, o sea, le hacemos una ecografía y descubrimos que tiene miomas. La cuestión es dónde están esos miomas.
La clasificación que tenemos de miomas nos dicen que hay miomas que están, son submucosos, que están hacia adentro en la cavidad, ¿vale? Esos miomas están en relación con el endometrio, que es la capa donde se va a implantar el embrión, y eso puede dificultarnos el embarazo. Luego después hay otra serie de miomas que los clasificamos como miomas intramurales, que son miomas que están dentro del miometrio y esos miomas pueden o no deformar la capa anterior, el endometrio, y afectar también la fertilidad, ¿vale? Y luego después tenemos que explicarles si los tuviera hacia afuera, serían miomas subserosos, y esos miomas a priori no nos afectarían de cara a las tasas de fecundación y de conseguir una gestación clínica. Entonces, lo primero que hay que sentarse con ella es explicárselo. Yo muchas veces, la mayor parte de las veces se lo explico con un dibujo, porque es bastante gráfico entender si hacemos un dibujo del útero, pues mira, tienes el mioma aquí o tienes el mioma aquí, o esto puede afectar. Si está hacia una trompa, pues te puede afectar la permeabilidad de esa trompa, si está en el cuello para hacer una transferencia en función de dónde esté. Vale. Obviamente nos complica el quedarnos embarazadas, pero habrá muchas, también están las preguntas, ¿eh? Hay mujeres que se han quedado embarazadas de manera natural, han tenido su bebé. ¿Qué pasa? Que luego en la búsqueda del segundo, aquí aparecen los problemas. Si esos miomas, ahora entiendo por qué, han crecido, obviamente. No se han diagnosticado y se ven aquí. Las hormonas del embarazo pueden, como te comenté, aumentar el tamaño de los miomas, pero normalmente cuando el embarazo desaparece, o sea, cuando se da a luz, esas hormonas caen y al caer también disminuye el estímulo sobre el mioma, con lo cual después del embarazo suele volver ese mioma a su tamaño normal, vale. Es decir, no se queda más grande, ¿vale? La mayor parte de las ocasiones disminuye y vuelve a su tamaño normal. La cuestión es que como esa mujer tenía una edad y 3, 4, 5 años después, cuando quiera volver a quedarse el segundo hijo, es 3, 4, 5 años mayor, esos miomas siguen aumentando en el tiempo, no mucho, pero un poco. Entonces, quiero decir, no crecen muy rápido, pero lo suficiente como para que a lo mejor antes no le provocaban problemas y ahora sí, porque también los embriones que estén generándose no es lo mismo con 30 que con 35 la calidad embrional. Vale. Entonces, vale. El tratamiento para ponernos manos a la obra. ¿Cuál sería, qué abanico de posibilidades podemos tener a nuestra disposición? El tratamiento. Si hablamos de un mioma submucoso, es decir, que esté en relación con el endometrio, el tratamiento que normalmente es más factible es la histeroscopia y se realiza una resección histeroscópica de ese mioma. Normalmente son miomas que están muy metidos en la cavidad, en el endometrio, y que son más fáciles de quitar. Existen miomas que están a caballo entre estar dentro de la cavidad y estar dentro de lo que es la pared del miometrio. Entonces, esos hay veces que no son tan fáciles de quitar y esos son los más problemáticos, ¿vale? En las que necesitas un histeroscopista experto que tenemos, un histeroscopista experto que permita, o sea, que consiga tratar esos miomas, ¿vale? Que muchas veces necesita más de una intervención para que el mioma, por efecto de la contractibilidad del útero, vaya viniéndose hacia dentro de la cavidad y acabe despegando, o sea, acabe pudiendo eliminarse por completo. Vale, hay una cosa que se ha apuntado que me gusta porque cuando Marta Barrio, vuestra compañera, hace ya tiempo me habló de ti y me dijo que tu especialidad era salud uterina. Entonces, cuando has hablado de un experto, es importante, ¿no?, contar con un ginecólogo experto en miomas a la hora de tratar esta patología. Sí, es importante que sepamos, o sea, que tengamos a alguien que nos diga las cosas claras, que sepa exactamente cuál es el tratamiento que tenemos que seguir, que sepa las opciones, que haya visto en su experiencia profesional muchos casos. Es importante saber porque
no es inocuo. Entrar en un quirófano para tratar un útero no es inocuo y tenemos que saber hasta dónde podemos llegar, en qué momento tenemos que hacerlo, cuándo tenemos que decidir, bueno, vamos a esperar y si esto no sale ya entonces es el siguiente escalón. Es importante saber eso. Yo imagino que el histeroscopista y tú trabajáis muy a la par a la hora de Sí. solucionar estos problemas. ¿Podemos lanzar un mensaje de esperanza para decir, bueno, se pueden hacer cosas, aunque tengas un caso difícil? Se pueden hacer muchas cosas, sí. En buenas manos se pueden hacer muchas cosas. Eso es, yo creo que ese Entonces, es el mensaje. un mensaje de esperanza, sí. Vale, de acuerdo. Es que siempre me he dado un poco de miedo haceros esta pregunta, pues, pero creo que es importante también, porque aunque la respuesta hubiera sido negativa, yo creo que tenemos que saber también este tipo de información por muchas razones, ¿no? Pues porque no te vendan motos por ahí o por no ir y ir con unas expectativas súper grandes. Pero bueno, mira, me deja súper tranquila. Si hasta en los peores casos se pueden hacer muchas cosas y no deja de ser salud, o sea, salud que aunque no te quieras quedar embarazada, esto ahí no pinta nada. ¿No? Si no dan clínica, vuelvo a repetir, no sería necesario operarlos, pero si dan clínica, hay que valorar la clínica y hay que decidir si es necesario tratarlo. Vale. Y es diferente el tratamiento en una mujer que quiere quedarse embarazada que en una mujer que no quiere quedarse embarazada. Si no quiere quedarse embarazada, hay muchos tratamientos médicos antes de la cirugía. Vale. La cuestión es que en las mujeres que nosotros tratamos habitualmente, que son mujeres que quieren quedarse embarazadas, ahí los tratamientos se nos reducen mucho. Pero hoy en día hay muchas opciones antes de entrar en un quirófano si no queremos quedarnos embarazadas, muchas. Mira, pues esto es súper importante también, porque primero, porque volvemos a decir que es importante estar en manos de un especialista de salud uterina. Yo no sé si se dice así, pero yo el nombre me lo inventé, pero creo que se entiende perfectamente, ¿no? Y que igual otro, llegas allí con toda su buena intención, te dice, venga, a operar, a quitar. Igual no es necesario pasar por quirófano. No, Vale. eso llevamos reivindicando eso mucho tiempo, porque Una reivindicación, ojo, vale. sí, no, porque no, vamos a ver. Quiero decir, ahí está el ginecólogo antiguo o en el que no tenían nada más que la posibilidad de operar, porque entonces no había mucho más. Pero hoy día hay técnicas nuevas para tratamientos de miomas que va desde la embolización uterina hasta la radiofrecuencia. Entonces, todas esas técnicas existen, se pueden hacer y es factible. Entonces, la mujer conservaría su útero, no sería necesario entrar al quirófano y quitar el útero, que era lo que se hacía hace 50, 60 años. Eso ya no se hace. Eso ahora mismo hay muchas técnicas. Entonces, creo que los ginecólogos de hoy en día hemos aprendido a tratar los miomas de otra manera y a que hay muchas opciones. ¿Qué es lo que pasa? Que en fertilidad todas esas opciones no están probadas y todas esas opciones son más difíciles de decir, bueno, podemos utilizarlas, ¿no? Porque podrían afectar a nuestra reserva ovárica, porque nosotros también tenemos que jugar con ese ovario que tenemos que estimular. Entonces, ahí los que nos dedicamos a la reproducción asistida estamos mucho más limitados. Vale. Pero no cabe duda que hay que ir de la mano, como has dicho tú bien, con el histeroscopista, con el laparoscopista y estudiar qué opciones tenemos. Vale, me gusta porque es cosa seria. Vamos a pasar, si quieres, a las preguntas para que nos dé tiempo, porque han llegado bastantes. Y aquí hago una pausa para deciros lo siguiente. Uno, ya sabéis que me gusta mucho hacer esto y me gustaría que, para agradecer a los Fertility que nos hayan dejado a esta preciosidad de especialista, vamos a seguirlos porque es la manera que tenemos de agradecer en redes sociales estos gestos. Y además así a la Community Manager o Community Manager le damos mañana una sorpresa que va a decir, madre mía, pero ¿cómo me ha crecido esto que he hecho yo? Pues seguir a Love Fertility Clinic también porque tiene un contenido espectacular que os va a gustar un montón. Y mientras busco las preguntas, me ha venido otra a la cabeza que te quiero hacer y ¿es hereditaria tener miomas? ¿Es hereditario? Existe cierto componente hereditario, cierto componente genético que se puede heredar,
pero no porque mi madre tenga miomas, seguro yo voy a tener miomas. Vale, de acuerdo. Vamos con la primera pregunta. Bueno, habían llegado dos, pero ya las hemos respondido, que es porque salen los miomas y si los miomas se pueden reabsorber o desaparecer. Pero en estos dos temas ya hemos entrado. Así que vamos a por la siguiente, que es, Bea nos cuenta un poco su caso. Y dice, líquido en una de las trompas tras embarazo por FIV. ¿Haría falta quitar trompa para segundo? Sí, sí. Cuando hay líquido en una trompa se llama hidrosalpinx y está demostrado que ese líquido es tóxico para el embrión. Está demostrado que ese líquido tiende a entrar dentro de la cavidad uterina y reduce las tasas de gestación en un 50%, con lo cual sí. Vale. Por supuesto, podéis empezar a dejar vuestras preguntas ya, ¿de acuerdo? Por aquí también, porque haremos caso también, por supuestísimo, a las preguntas que nos siguen a través del directo. Siguiente pregunta de Arga. ¿Es posible embarazo normal con un mioma o enfometrioma? La segunda palabra no la he entendido. Yo tampoco. O sea, no Creo haber entendido endometrioma, ¿puede ser? puede ser, aquí pone enfometrioma, yo lo leo tal cual porque yo, mira, soy muy bien mandada. ¿Es posible embarazo normal o con un mioma, que puede ser, o endometrioma? Tenemos que tener en cuenta que también tenemos mucho público de América Latina y es posible que alguna palabra pues no se tipo de manera. ¿vale? Es posible gestación con un mioma, Vale. Como ya hemos dicho, mejor, o sea, es más probable o menos probable en función de dónde está de dónde esté ese mioma. Y es posible gestación con una endometrioma. Depende también del grado de endometriosis, pero ese tema nos daría para muchísimo, para hablar muchísimo si abrimos el melón de la endometriosis. Vale, pues ese melón yo te invito a abrirlo cuando quieras. Si tú te has sentido cómoda en esta casa, yo aquí te dejo ya hasta cepillo de dientes. Inma nos pregunta, ¿es normal que duelan las ecografías si tienes un mioma? ¿Hace que no implante el blasto? Gracias. A ver, si es posible en función de la localización del mioma que pueda tener cierto grado de dolor con las ecografías. Igual que hablábamos de que existe dolor con las relaciones sexuales, con la penetración, pues puede existir dolor al hacer una ecografía. Y en función de dónde se localice, como he dicho ya todas estas veces, en función de dónde se localice el mioma, está demostrado que existe una disminución en la tasa de implantación, una disminución en la tasa de gestación clínica y una disminución en la tasa de recién nacido vivo. Y también es importante destacar que hay un aumento en la tasa de aborto relacionado con el número de miomas, o sea, con el hecho de tener miomas. ¿Vale? Eso sí está demostrado. Era la siguiente pregunta, porque cuando me has dicho eso, digo, pues es que claro, igual abortos de repetición, los culpables son los miomas. Porque una cosa, cuando llegan a la clínica, las pacientes, en una primera revisión, ¿ya se ve si hay miomas? Sí, con una ecografía se ve si hay miomas. O sea, es decir, puedes llegar a la clínica o sea, debutas en reproducción asistida, le echas un primer vistazo a la paciente y ahí ya vamos a ver si... Sí. De hecho, la semana pasada vino una paciente porque quería quedarse embarazada, no se había hecho revisiones en los últimos 7 o 10 años y estuvimos hablando de sus opciones, pero cuando llegamos a hacer la ecografía, que a mí siempre me gusta hacer una ecografía en la primera visita para centrar de qué estamos hablando, su mayor problema no era cómo nos quedábamos embarazados, su mayor problema era ese útero que tenía como 8 o 9 miomas y ahí era donde radicaba el primer punto que teníamos que salvar. Siguiente pregunta. Si has tenido un mioma muy grande operado con laparotomía, ¿influye para pérdida gestacional? Sí, ¿no? A ver, normalmente el hecho, o sea, lo que sí se ha visto es que si tenemos un mioma que es lo suficientemente grande como para necesitar cirugía, el hecho de operar mejora las tasas de gestación, ¿vale? Entonces, otra cosa es cómo se haya dado la cirugía, qué cicatriz haya quedado después, qué útero haya quedado después de esa cirugía, pero a esa paciente le diría
que lo más importante que hay que valorar para determinar ese fallo de implantación es si los embriones que la han transferido son embriones euploides, es decir, estamos seguros que esos embriones tienen los cromosomas bien, que esos embriones están bien, porque a lo mejor estamos achacándole la culpa a una supuesta cicatriz de un mioma y la cosa viene por otro sitio. Claro. Esa pregunta sería para hablar con esa paciente. Vale, pues ya aprovecho para deciros que lo mismo. Ah, por cierto, muy importante. La primera visita en Fertility es gratuita y la podéis disfrutar de manera presencial u online. Con lo cual, si este directo, tanto si lo estáis viendo en directo, valga la redundancia, como en diferido, y os quedan dudas, y son unas dudas pues un poco personalizadas, por favor, contactad con ellos, aprovechad esa oportunidad que os dan, que os va a atender Isabel, os va a atender Blanca, o sea, os va a atender su equipo médico. Por cierto, me acuerdo de otra cosa. No tenéis me voy otra vez, cojo otra vez, me meto al área de servicio. Unas charlas sobre ovodonación la semana que viene. Unas charlas gratuitas. Sí, vale. Sí, madrileñas o gente que le apetezca pasar un día en Madrid, el próximo miércoles a las 7, si no me equivoco, tenéis charlas gratuitas sobre ovodonación en la Fertility Clinic. Una oportunidad, bueno, y luego además un picoteo que vi las fotos. Igual voy de Zaragoza solamente para ese picoteo, por favor, qué pasada. Pues nada, aquí estás invitada. Genial, no me lo digáis 2 veces. Pues eso, tenéis la charla, tenéis el picoteo y una visita por la clínica. Y lo dicho, seguid a la Fertility Clinic, que os va a encantar. Ah, mira, ha llegado otro comentario de los de que te conocen. Esta doctora me hizo mi segunda punción en la Seguridad Social en Toledo y una sonrisa de oreja a oreja. Vamos a por la siguiente tanda de preguntas. Nada, otra era cómo puede afectar un mioma a quedarme embarazada, pero está de sobra respondida. Vale, a ver, ¿cuáles son las posibilidades en FIV si tienes un mioma submucoso que no se puede extraer? Pues, a ver, un mioma submucoso es difícil que no se pueda extraer. Los miomas submucosos pueden ser que sean pediculados, que es los miomas que cuelgan como dentro del útero, para que os hagáis una idea, bueno, seguro que lo sabéis, pero es como una pera y estamos hablando de que el mioma está en las pepitas de la pera. ¿Vale? Pues, bueno, pues esa zona de la pera donde vamos a colocar el embrión, bueno, pues eso es una cavidad hueca que se va a ir hinchando para según vaya creciendo ese embrión. Bueno, pues ahí, si hay un mioma, puede ser tipo 0 y es pediculado, tipo 1, en el cual más de un 50% está dentro de la cavidad, y tipo 2, si hay menos de un 50% dentro de esa cavidad, ¿vale? Esos son los que llamamos miomas submucosos. Bueno, el tipo 0 es bastante sencillo de quitar por histeroscopia, el tipo 1 también, puesto que la mayor parte está hacia afuera, entonces el histeroscopista puede quitarlo, y la parte que queda hacia adentro, por el efecto de la musculatura del miometrio, que es eso, es músculo, se va él solo viniendo hacia afuera. Y el tipo 2 es donde necesitamos un histeroscopista experto para conseguirlo. Y posiblemente necesitamos más de una histeroscopia, pero se consigue. Se consigue y, de hecho, tengo 2 pacientes en estos últimos 3 meses y estoy muy orgullosa de decir que no tienen miomas. Después de 2-3 histeroscopias, pero sí, se consigue. Oye, pues un achuchón para estas pacientes. Mira, por aquí otra fan del Team Isabel. Haced caso en todo, Isabel, dice Bea, que aquí estoy de 36 semanas de pura felicidad. Un beso a toda la clínica. Madre mía, pues, oye, cariño, felicidades, que ya no te queda nada para conocer a tu bebé. Pues oye, aquí tienes otra chica. Vamos a ver una siguiente pregunta. Tengo un mioma de 5 centímetros intermural aproximadamente. 3 ICSI y ningún implante. ¿Puede ser causa del fallo? Volvemos a lo mismo que con la paciente anterior. Si esos embriones son sanos, es decir, si realmente le hemos hecho un diagnóstico genético y estamos seguros de que esos embriones no se han implantado no por culpa, o sea, no por causa embrionaria, podríamos
plantearnos que sí, ese mioma, aunque fuera intramural, aunque no estuviera deformando la cavidad, puede ser causa de esa falta de implantación. En ese caso sí. Pero para que se hagan una idea, el 75% de las veces que un embrión que un embrión no implanta, o sobre todo que una gestación acaba en un aborto, es consecuencia embrionaria, no es consecuencia de que tengamos un mioma o de que nos hayamos hecho lo que sea, que luego siempre nos culpabilizamos, es consecuencia embrionaria, es consecuencia de que ese embrión por lo que sea no venía bien. Ahora es posible diagnosticarlo antes de transferir ese embrión. Y entonces a esa paciente le preguntaría, ¿ese embrión es normal? Si es normal, entonces hay que pensar que los miomas sí son causa de su fallo de implantación. Es aquí, fíjate, yo creo que hay algo muy importante y es que en el momento que sabemos que tenemos miomas, imagínate que pues en revisiones ginecológicas hay una paciente que tiene miomas y ya piensas que esta va a ser la única razón por la que no te quedas embarazada. Y como estamos repitiendo, hay veces que no. O sea, que no son los culpables, ni mucho menos de que no se produzca el embarazo, que hay que ver otras múltiples causas masculinas, por ejemplo, que pueden estar interfiriendo en un embarazo. Sí, hay que valorar a la pareja en conjunto o a la paciente en conjunto. Hay que valorarla antes de decir este mioma tiene que operarse. Vale. Eso es muy importante, mucho. Vale. Y sobre todo personalizar, que es uno de los mensajes que siempre lanzamos en el Sí, grupo de apoyo G. sí, sí. Es decir, nos encanta que participéis en comunidades como la nuestra, que participéis en los foros, pero por favor, os lo repetimos siempre, cada caso es único y solamente vuestro especialista os puede dar las pautas. Esto es vital, fundamental, la base de todo. Vuestro tratamiento es único, como únicas sois vosotras. Vamos a ver, nos viene por aquí otra pregunta que ya hemos contestado, la de si hay más riesgo de aborto. Otra pregunta. Después de a ver, perdóname, cariño. Miomectomía. Es que de verdad, a ver, las palabras que Los médicos somos muy raros en esto de hablar. al que se las inventó, ¿vale? Histeroscopia, a ver, salpingografía, a ver, no lo sé ni pronunciar, Isabel. Miomectomía, ¿puede ser? Sí, muy bien, muy bien. Qué estrés. Venga, pues después de esta palabra múltiple, el útero se queda con cicatrices que afectan a la implantación. Y lo ha puesto así como sin pregunta, pero entiendo que es una pregunta. ¿Se queda con cicatrices? Antes hemos comentado algo ya, ¿no? Sí, se queda con cicatrices y esas cicatrices, dependiendo de cómo realmente se quede, puede influir. Lo que sí es cierto es que los miomas que tenía previamente influían mucho más en su tasa de gestación, en su pérdida de tasa de gestación. Vale, aquí hay otra pregunta, pero bueno, son varias preguntas que ya hemos contestado, pero una de ellas dice, ¿los miomas pueden producir endometriosis? No. Yo creo que esa paciente está asociando los miomas y la adenomiosis. La adenomiosis es otra afectación, o sea, otro problema que podemos tener en el útero, en el miometrio, y que es tejido endometrial tejido endometrial que entra dentro de las fibras miometriales. Es decir, esa lesión puede ecográficamente simular un mioma, pero no es un mioma. ¿Vale? Entonces, quizás por ahí va lo que está diciendo esa paciente. Vale. Y también reduce las tasas de gestación. Vale. Aquí hay una chica que hace una pregunta muy interesante. Ya hemos mencionado antes algo al respecto, pero es un poco más precisa. Dice, me quitaron 12 miomas, operación tipo cesárea. ¿Cuándo puedo retomar mi vida sexual? A ver, en principio, cuando te den, como has dicho antes, hay que personalizar, pero cuando el ginecólogo que te ha operado a priori te dé el alta y hayan pasado 15, 20 días, tu vida sexual podría empezar a priori sin problemas. Obviamente, con sentido común, pero no habría problemas. Seguramente más hacia los 20, 25, pero no habría problemas. ¿Vale? Sobre todo porque es una miomectomía múltiple
y porque seguramente esté dolorida, pero cuando ese dolor desaparezca, podría empezar a tener relaciones sin problemas. Vale, yo imagino que cuando tratas a una paciente que tiene miomas, y vamos a ponernos en el caso de que ha sido operada, luego dais un protocolo para seguir, como, por ejemplo, cuando tienes un aborto y te hacen un legrado, hay un protocolo que tienes que seguir y lo que tú dices, hasta que tu especialista no te da el alta, ni puedes mantener relaciones sexuales, tienes que realizar ciertas cosas pues de ciertos cuidados. Sí. ¿Qué cuidados específicos hay que tener después de una operación de miomas? Bueno, en principio, los cuidados que se tienen en una cirugía abdominal, al fin y al cabo, si es una laparotomía, es decir, si han abierto la tripa, como esta chica comenta, tipo cesárea, pues es necesario tener una vida un poco más tranquila hasta que esa cicatriz, hasta que todo cicatrice. Pero vamos, normalmente en una semana el dolor desaparece y las pacientes pueden hacer su vida más o menos normal. Vale. ¿Estás de baja? Después de una operación de miomas, te dan la... Sí, sí te dan una baja, sí. Vale. Más o menos en función de cada paciente, pero sí, sí te dan baja. ¿Qué es un endometrio polipoide? Un endometrio polipoide es un endometrio con varios pólipos. Normalmente es un endometrio que tiene una estructura que no es el típico endometrio que le ha salido un pólipo, no, es un endometrio que tiene muchos pólipos en su interior. Y ese endometrio es necesario hacer una biopsia para saber que realmente ese endometrio que se ve ecográficamente grueso no tiene ninguna patología más. Y hay que valorarlo porque en esos endometrios los embriones no implantan, entonces hay que estudiarlos. Bueno, Isabel, cualquier otra pregunta que os llegue viendo este directo, que lo veréis en diferido, por favor, contactad con la Fertility Clinic, os pueden atender vía email, también si queréis una consulta más personalizada, los tenéis al otro lado de manera, bueno, sin compromiso de nada, la podéis disfrutar online o presencial si estáis en Madrid. ¿Has estado cómoda? ¿Te lo has pasado bien? Sí, sí, la verdad es que sí. Muchas gracias, porque la verdad es que sí, he estado cómoda. Ha sido un placer hablar contigo y un placer charlar sobre miomas y un placer hablar sobre pacientes y sobre todo una ilusión que las pacientes digan esas cosas y bueno, y lo escriban, ¿sabes? Se tomen la molestia de escribir yo he estado con Isabel, o sea que la verdad es que me ha gustado, me ha gustado. Además, mola porque es Isabel. O sea, es la relación que se tiene que hacer en consulta no es la doctora Díaz Plaza, es Isabel. No, A no, mí es Isabel, me sí. encanta. Bueno, antes os he dicho, esa es la camiseta Love Fertility Clinic que podéis conseguir en Will Dreamers, que a mí me la regalaron ya hace casi año y medio. Y bueno, hoy la he rescatado para el directo. Luego os pondré dónde la podéis conseguir porque los beneficios de esta camiseta van para la Asociación de Endometriosis de España, ¿de acuerdo? Entonces luego os pondré cómo la podéis conseguir. Yo me la he puesto en honor a vosotras y para agradeceros que siempre seáis tan majísimas conmigo y con Grupo de Apoyo Hello. Gracias. No os olvidéis de la charla del miércoles, que va a estar fenomenal. Si estás por Madrid o te quieres dar una vueltecita, o mira, yo que sé, eres de cualquier otra ciudad y te apetece un picoteo rico, a las 7 de la tarde del miércoles van a hablar de ovodonación. Así que ahí los tenéis. Seguid, por favor. Ah, mira, por aquí dice, el próximo directo sobre endometriosis. Isabel, ¿te hace un directo sobre endometriosis? Bueno, lo hablamos, sí. Y me están diciendo por aquí que os diga que como hoy es el mes de la fertilidad, eh, los test de fertilidad también, si os metéis en la web, veis el descuento, ¿vale? Lo vi el otro día. Están al 50% los test de fertilidad, así que no os perdéis la oportunidad. Lo mismo, si seguís a la Fertility Clinic, yo lo vi hace poco, hace 2 o 3 días, así que ahí en el feed de Instagram de la Fertility Clinic lo tenéis. Muchas gracias, Isabel, de verdad, un abrazo súper. Muchas gracias a ti. Y espero que no estéis pasando mucho calor por Madrid. Aquí en Zaragoza estamos, vamos, sale fuego del asfalto, solo te digo eso. Aquí estamos peor, te lo aseguro. No sé, aquí 43, yo no sé si nos ganáis. Aquí hemos llegado. No, entonces no, nos ganáis vosotros, os ganáis. Ya me extrañaba a mí, porque aquí en Zaragoza solemos exportar calor al resto del mundo, con lo cual, no sé, me parecía raro.
Un abrazo muy fuerte para ti y para todo el equipo. Muchas gracias por todo, Isabel. Y gracias por... Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.